Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Tenemos la primera unidad didáctica, la número uno, del módulo Técnica Ayuda Odontológica y Estomatológica. Y como os comenté, la idea es, vamos, la metodología que implantamos en el centro es leer o escuchar incluso, que podéis estar haciendo cualquier otra tarea y estar escuchando el tema en audio y pillando ya algunos retazos, venir con alguna idea a la clase, ¿no? Para que nos dé tiempo de trabajar casi los 8 módulos, ¿no? Que componen todo lo que es la parte teórica para luego hacer las prácticas, ¿no? Y claro, no es que vayamos ahí, corre que te corre, corre que te corre, pero sí es interesante, vamos, mm, el haber traído leído, algunas dudas, haber anotado, pues mira, pues esto no lo entiendo, tal. Y luego ya no empezar aquí en frío a trabajar la unidad, que entonces se hace más mm, poco digerible, ¿no? Entonces, un trabajo individual, el leer, intentar hacer las preguntitas del test, que acompaña al final de cada tema, hay 10 preguntas, y luego ya el test más grande que está rondando las 40. Y de alguna forma, pues, es un desafío, ¿no? Decir, venga, pues ya me estoy enterando de estos apartados que componen el tema y ahora me voy a hacer las preguntas de tipo T. Al principio, pues, todo suena chino, hasta que vayamos cogiéndole, ¿verdad? El gusto y sabiendo, pues mira, pues está hablando de tal cosa, se interrelaciona con otro contenido y vamos avanzando, cuando nos damos cuenta, pues sabemos mucho, ¿eh? de lo que es el módulo de Tao. Y por eso el motivo, ¿no? De venir un poquito con los deberes hechos, ¿no? Mañana igual, hay que trabajar la unidad didáctica de mañana y bueno, como digo, el objetivo es ese, ¿no? El intentar no pillar de frío, yo explicando cosas que os va a sonar más a chino, si no la habéis trabajado previamente y claro, pues entonces como que, bueno, también en otras etapas educativas, ¿no? Los niños en el instituto, pues el profe, venga, tenéis que traer leído el tema que vamos a trabajar mañana de casa y tal, intentar hacer un poco para que se haga ese trabajo individual que es muy enriquecedor. ¿M? Vale. Pues dicho esto, yo os voy a presentar del tema que lo habéis descargado, lo tenéis en papel, bueno, ya eso cada uno como mejor le venga. ¿Os habéis fijado que el tema, claro, tiene mucho contenido, hay muchos apartados y por eso os envié también, o estaba en el Drive, pues el esquema. A veces el esquema también se queda corto y hay que de alguna forma complementarlo. Y eso es lo que hacemos en el aula, porque ahora ponernos a leer el tema, vaya a decir, bueno, yo ya me lo he leído. Pues vamos a hacer el trabajo de síntesis y decir, vamos a ver del tema lo que hay que saber sí o sí, porque luego me van a salir en mogollón de preguntas tipo T, es esto. ¿M? Y, y bueno, pues tenéis vuestro esquema, también lo habréis descargado, me imagino. ¿Me escucháis bien? Sí, 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 muy bien. Vale, vale, vale. sí, Es que, sí, sí, te escuchamos bien. vale, vale. Que empiezan a salirme notificaciones por aquí. Bueno, pues este es el esquema del tema uno, trata sobre el equipo de salud. ¿M? Y como un resumen, que es una técnica de síntesis, claro está, pues lo más interesante del tema tiene que mostrarse, ¿no? Aparte de otras anotaciones que vaya a ver que son incorporaciones del profesorado, ¿no? Que nosotras hemos añadido para complementar, repito, y subrayo el esquema, porque yo luego, a la hora de estudiar, voy a irme a la síntesis. No voy a coger y me voy a estudiar todo del tema, sino una vez visto lo más interesante de la unidad didáctica, pues volcar información que quede poco clara en el resumen y luego pues yo me estudio el resumen. Es verdad que a la hora de hacer memoria visual es interesante tener siempre a mano el tema completo,
por aquello de los dibujos, y todo que también enriquece mucho el contenido, pero es un ladrillo y con el libro y todos los temas completitos. Entonces hay que buscar ese recurso, esa estrategia de estudio que sería la síntesis o un resumen o un esquema, un mapa conceptual. Ya cada uno como mejor le vaya, pero bueno, el tema de resumen es lo más llevadero y vamos, el 80% del personal es lo que más le gusta, ¿no? Para ir subrayando, para ir tomando notas en los márgenes y todo eso. Y tenemos aquí en primer lugar el apartado que se trabaja en esta unidad didáctica son los profesionales del equipo de salud bucodental. Lo habréis leído en el tema y habéis visto, pues hay un cirujano maxilofacial, pues el higienista, pues el protésico, pues todo eso esa información que os ha mostrado el tema, también lo marca aquí el resumen. Aparece una definición de la odontología, como una especialidad médica. ¿Sabéis diferenciar el odontólogo del estomatólogo? ¿Habéis visto alguna diferenciación? Si alguien sabe, os puede contestar, vamos. Creo que están los micrófonos abiertos, ¿no? Estomatólogo es para Villamil, puede ser. A ver qué hable Beatriz, ¿qué es lo que dice? Yo no tengo ni idea. Supongo que el odontólogo se centra más en lo que es los dientes, el estomatólogo en el aparato digestivo completo, ¿no? Son muy Yo creo que parecidos los porque estudios universitarios la que vida realizan y uno de ellos en concreto trata las enfermedades, ¿no? De la boca. Eso lo hace el estomatólogo, porque la boca es el primer órgano de lo que sería el aparato digestivo, como bien has dicho tú, ¿eh? Y bueno, y el odontólogo se centraría más lo que es la cavidad bucal. ¿M? Luego, de hecho, si veis los resúmenes que también hay en la página web de la editorial Edited, hay algún resumen también por ampliar, ¿no? Estos temas que habla de que uno tiene un año más de especialización en la universidad, ¿no? Así que ya un poco por rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, son funciones muy parecidas y los dos son licenciados en medicina. ¿M? Vale, pues vamos a seguir. Cierro. Fijaros, importante, y si queréis marcar con el lápiz o el subrayado este amarillo, el marcar incluso dentro del mismo resumen palabras clave. Por ejemplo, la palabra que está en negrita, odontología, es especialidad médica, hay que saber que es la medicina la que trata las funciones y no títulos de técnicos superiores ni nada de eso, que ya lo veremos también, que están dentro o trabajadores dentro de lo que sería el gabinete bucodental, pero en el caso de los especialistas, el odontólogo, que es el responsable del tratamiento, pues es unos estudios universitarios en la especialidad de medicina. ¿Cuál es la finalidad? Pues van a ser el diagnóstico, ¿verdad? Los tratamientos van a tener también tareas de prevención de enfermedades y englobaría todo lo que sería el aparato estomatonáctico, como aparece aquí. Uy, que se me pone esto todo en amarillo. Un momentito, voy a cerrar esto. Un momento. Vale. Y es importante conocer que englobaría todo este aparato estomatonáctico, los dientes, las encías, la lengua, la mucosa oral, paladar, glándulas salivales también. Oye, otra vez se me pone esto. No sé qué le pasa a este ordenador.
los labios, amígdalas, orofaringe y la ATM. Acordaros ya de estas siglas que corresponden a la articulación temporomandibular, que lo vamos a ver también muchas veces aparece en los test, en las preguntas tipo T, ¿no? Esto hay que conocerlo ya lo que significa. Bueno, pues todo esto englobaría ese aparato. Bueno, voy a tener que dejar de subrayar porque qué rollo esto. Luego, otra idea interesante dentro de este apartado de los profesionales, que no podemos olvidar que estamos hablando de profesionales, sería ya diferenciar los grupos. Los que trabajan directamente con el paciente, ¿m? Donde encontramos al odontólogo y el estomatólogo, ¿m? El cirujano maxilofacial, a ver si me deja rayando. De todas formas, yo estoy subrayando, pero para estudiar había que estudiarse el resumen completo, porque aunque yo marque palabras clave, para que se vean así a simple vista, pero bueno, aquí está resumido el tema, como os decía, ¿no? El higienista bucodental, ¿no? Que ahora vamos a ver también las titulaciones, y luego el TCAE, que somos nosotros. Y dentro del personal, los profesionales que trabajan mm, en colaboración con lo que es el equipo, ¿no? De salud bucodental, pero no directamente con el paciente, nos encontramos con el protésico. ¿M? Entonces, odontólogo, estomatólogo, cirujano, que también es otro médico, especializado en cirugía, maxilofacial, higienista bucodental, bueno, el TKE nosotros y luego fuera, pero sí en colaboración con el equipo, el protésico. Estos serían los profesionales. Y ahora vemos cuáles son las funciones y la titulación, que debe de poseer estos profesionales. Tenemos el dentista, ya puede estar titulado por odontología o por estomatología. Son licenciados en medicina y, como decía antes, estomatología, especialidad en MIR, que es el examen que hacen los médicos en su sexto año en estomatología, o directamente odontología. Entonces, estaría la diferenciación de ambos especialistas. Las funciones están recogidas en una ley que tenéis ahí de 10/1986, donde pues se relata en la normativa cuáles son las funciones específicas de estos profesionales. Otro licenciado en medicina con especialidad en cirugía maxilofacial sería el cirujano maxilofacial. Es decir, todo lo que sea romper encías, colocar prótesis, eso es cirujano, es cirugía, ¿verdad? Pues eso lo haría un cirujano maxilofacial, se supone. Aunque luego a la hora de la verdad y la realidad es que también lo hacen los odontólogos, pero tiene que tener conocimiento de cirugía, claro está. Eh, Suele este profesional también estar ubicado en zonas hospitalarias principalmente. Es muy raro que en un gabinete dental, una clínica dental, no sé que sea de mucha envergadura, pues tenga un cirujano maxilofacial. ¿M? Eso no es normal. Este se ubica, como digo, en ámbitos más hospitalarios. El higienista dental, vamos aterrizando en titulación, es un técnico superior en higiene bucodental y tiene diferenciación en funciones administrativas y también funciones asistenciales. Por ejemplo, en la función administrativa de este profesional estaría la prevención, vigilancia, la educación sanitaria y luego las tareas puramente asistenciales, como puede ser realizar un sellado de fisuras, realizar fluoraciones, hacer pulidos de obturaciones, que también lo hacen los odontólogos, pero estos también tienen dentro de su formación en técnico superior, tiene también ese aprendizaje, esa formación que se realiza y por tanto vamos, lo que es la normativa, pues lo recoge dentro de sus funciones. Eliminación de placa bacteriana, calcificada, y
sobre todo colaboración con el dentista. Ahí cuando vayamos profundizando en este módulo, veremos cómo hay técnicas de 4 manos. Eso le sonará a las que ya habéis presentado este módulo en pruebas libres. O la técnica de 6 manos. Por ejemplo, en la técnica de 6 manos suele estar el odontólogo, el higienista y el TKE, ¿no? Sí, o puede que haya 2 TKE con el odontólogo. Pero bueno, ahí en esa técnica en concreto puede aparecer la figura del higienista dental. Y luego estaríamos nosotros, los TKE, con una titulación que sería de técnico en cuidado auxiliar de enfermería y también, igual que el anterior, con funciones administrativas que vamos a ir ahora desarrollando y veremos que lo hemos incluido mi compañera y yo para que no se pierda de vista que es fundamental y tenerlo grabado a fuego las tareas del TKE, porque de ahí salen después muchísimas preguntas en los exámenes, ¿no? Entonces, eso se extrae del tema y se coloca en el resumen y hay que sabérselo sí o sí, porque es que luego hay que tener claro si es una función o no una función, entonces ante la duda se estudia todo, ¿no? Y tenemos funciones administrativas y funciones asistenciales, ¿no? Todos están recogidos en el Real Decreto 558 del año 1995, ¿no? En el que pues se establece la titulación del TKE. Y luego hemos dicho que hay un profesional que no está en contacto directo con el paciente, que es el protésico, pero sí que colabora con el equipo bucodental, que tiene una titulación también de técnico superior, ¿vale? En prótesis dental. También hay un Real Decreto que recoge toda su normativa dentro de una ley que es la que figura y ampara como un paraguas todos los profesionales, que lo hemos visto aquí arriba, todos los profesionales relacionados con la salud dental, ¿eh? También en esa ley está recogido los protésicos. ¿Eh? ¿Y cuál es la función? Pues la de crear, confeccionar prótesis dentales en su laboratorio protésico. ¿Eh? Vale. Pues pasemos a continuación a relatar cuáles son las tareas del TKE, la diferenciación entre funciones administrativas y funciones asistenciales, ¿no? Las funciones administrativas, que serían las primeras que aparecen aquí en el resumen, pues estaría el recibimiento de los pacientes. Tenemos también que llevar al día la agenda, concertar, registrar las citas, eso lo hace el TKE. Entonces, eso lo tenéis que tener en vista si vais a hacer las prácticas en una clínica dental, ¿eh? Quien reciba al paciente, quien da la cita, quien lleva la agenda diaria y todo lo que se registra es el TCAE, ¿eh? De función y tarea administrativa. Tendrá también que registrar toda la documentación del paciente, organizar los archivos, historias clínicas y el uso, claro, de las nuevas tecnologías, porque ahora todos los programas en las clínicas pues están informatizados, ¿eh? Además, dentro de sus funciones administrativas, que aquí aparece algunas que luego veremos también con otras que se desglosan, como son las tareas de mantenimiento de la clínica, pero bueno, aquí también aparece que es controlar el stock de los materiales, controlar cuáles son las fechas de caducidad del instrumental y de todo el material que está alojado en el almacén. Eso también es una tarea del TCAE. ¿M? Y emitir facturas en la clínica y va todo un poquito de contabilidad, ¿no? Eso un poco a grosso modo. Luego, más detallado son las funciones asistenciales, que estas sí tenéis que saberlas. Es decir, que si vais a trabajar o a hacer las prácticas en una clínica dental, todo eso tiene que hacerlo el TKE, ¿eh? Así que agarraros que llegan curvas. Bueno, pues antes de la llegada de los pacientes, en funciones asistenciales, sería el poner en funcionamiento los equipos y sobre todo todos los aparatos que sabemos ya de antemano que durante ese día pues se van a utilizar. ¿M? Tendrá también que preparar las bandejas, es decir, preparar los materiales, los instrumentos que ante la previsión, que no se puede improvisar, sino hay que prevenir
de los posibles tratamientos que se van a dar en ese día, pues tenerlo a mano. Lo que no voy a coger es a ponerme a esterilizar una bandeja de fresas, por ejemplo, porque es que no he previsto que va a haber una obturación. Sí, eso al principio a lo mejor pagamos la novatad, pero tiene que estar previsto y esas bandejas tienen que estar esterilizadas de días antes, ¿no? ¿Mm? O el día anterior y todo preparado. Tendrá también, por tanto, que controlar muy mucho la limpieza, desinfección, esterilización del material que se va a utilizar, de las superficies, y eso se tiene que hacer el día antes, pero no deja de ser también una supervisión el día in situ, antes de la llegada de los pacientes. Luego, materiales de protección, como guantes, mascarilla, las batas, las gafas, pues también es una tarea del TCAE que eso tiene que estar solventado para los diferentes profesionales, para uno mismo, ¿no? Preparar las historias clínicas, ¿eh? Lo que no voy a hacer es improvisar, como estoy repitiendo, ¿eh? Entonces, mm, tengo mi agenda con las personas que me han confirmado la visita de hoy y yo tengo que tener sus expedientes, sus carpetas, su documentación prevista para entregársela al odontólogo. Sí, preparar las historias clínicas también es una función asistencial del TCAE. Y bueno, pues colocar al paciente, llevarlo al gabinete, sentarlo y acomodarlo en el sillón dental, también es algo que lo tiene que hacer el TCA, no lo hace el odontólogo. ¿No? El odontólogo llega y ya está allí preparado el paciente en el sillón, a la altura, dependiendo del tratamiento que debe de estar colocado, y todos los baberos, vasos de agua, es decir, todo perfecto. ¿M? Sí, eso todo lo tiene que hacer el auxiliar. Cuando llega el paciente es cuando se le entrega la documentación al dentista, ¿verdad? Al odontólogo. Todo, radiografía, todo lo que sería la documentación, hay que tenerla actualizada y hay que entregársela al profesional. ¿M? Se le acompaña, como hemos dicho, al sillón dental, hay que identificar al paciente. Colocarlo en la posición en la que el tratamiento se vaya a realizar. ¿M? Y como hemos dicho, ¿no? Colocarle el babero, servilleta, al alcance, el vaso con el agua. Durante la realización de la técnica, ¿qué es lo que hace el TCAE? Bueno, pues una de las cosas es, por ejemplo, controlar el tema de la luz de la lámpara del sillón. Está pendiente de que no vaya a molestar al paciente, los ojos del paciente. Tendrá que trabajar en colaboración muy estrecha con el odontólogo, ¿no? Que esa es una de las tareas más bonitas, que está transfiriendo material y recogiendo el material, es decir, eh, tiene que ser una persona muy resuelta, en este caso también, ¿no? Pero vamos, eso lo da práctica. Luego, durante también la realización de la técnica que se está haciendo, tendrá que positivar o integrar lo que sería la prueba complementaria, como puede ser una radiografía, pues también el TCAE tiene que facilitarle al odontólogo el resultado, ¿no? Positivar esa radiografía, ya sea digital o analógica, al profesional. Se tiene también que estar pendiente a eso. ¿M? Y bueno, colaborar pues con el odontólogo en todo momento. Y eso lo iremos viendo en otras unidades didácticas, como es la posición del auxiliar, que seguro que algunos que ya habéis estudiado para este módulo los exámenes, hay una colocación, una posición, ¿no? En la esfera del reloj que tiene que estar colocado en una zona, es decir, que esto es algo que ya está muy estudiado y no cabe improvisación ninguna. Cuando finaliza la técnica, pues tiene que estar pendiente al paciente principalmente, observarlo porque puede estar mareado, puede mostrar síntomas de palidez. Entonces, muy pendiente siempre al paciente, ¿verdad? Antes de levantarse hay que asegurarse de que no se vaya a caer, porque esté con esos síntomas. Igualmente, pues ayudar
si hay problemas de movilidad al paciente, acompañarlo hasta la zona de recepción, es decir, igual que lo hemos llevado al gabinete, lo acompañamos lo que sería el mostrador, ¿verdad? Y se toma nota si hay que concertar alguna cita, nueva cita, y darle la cita. ¿M? Tendrá también que coger la documentación y guardarla en esa carpeta, ¿verdad? En la historia. Y eso también tendrá que archivarlo el TKE. Fijaros, cantidad de tareas que aparecen aquí, ¿eh? Todo lo que sería datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos, también implícito lo tiene el TCAE que respetar, no puede publicitar tratamiento ni diagnóstico de ningún paciente. Eso cuando vaya a las prácticas vaya a firmar un juramento, ¿eh? No se puede sacar información, en este caso no de una clínica mental, de un gabinete. ¿Eh? Y luego, pues tenéis ahí también el eliminar los residuos generados, todo lo que es limpieza, desinfección, esterilización, de todo. ¿M? Lo tiene que hacer también el TKE. Y facilita la siguiente historia clínica del paciente que viene a continuación y dárselo al profesional, al odontólogo. ¿M? Cuando finaliza su turno de trabajo, pues sigue trabajando. ¿Eh? Cuando tendrá que todo ese material que se ha utilizado durante el día, hacer una limpieza exhaustiva, una desinfección, aunque el material se va a ir colocando en ultrasonido, por ejemplo, que es un recurso para que se ablandece, por ejemplo, residuos orgánicos de todo el instrumental, que eso lo va a dejar colocado entre paciente y paciente para que vaya haciendo una mini limpieza, pero luego a fondo, después de que ya no hay pacientes, tendrá que hacer una limpieza mucho más exhaustiva y bueno, y lo iremos viendo a lo largo de los temas. Y todo eso es una tarea, del TKE, la esterilización de todo del material, de las superficies. Tendrá también que hacer tareas de engrasamiento de material rotatorio, eh, limpieza de los filtros de escupidera, las cánulas de aspiración. ¿Eh? Siempre imaginaros cuando vosotros habéis estado en una clínica dental, en un gabinete, sentado allí en el sillón, pues todo esto que te colocan el aspirador en la boca, luego eso hay que limpiarlo, ¿verdad? Sí, todo lo que ha sido de uso de material instrumental tiene luego que ser limpiado, desinfectado y esterilizado. Dependiendo del material, ya lo veremos en otros temas, pues hay algunos que se salvan de la esterilización porque se estropean, eso no se puede esterilizar con medios comunes y normales, es decir, ya depende de la especificidad del instrumental, pues hará una cosa u otra. Hemos dicho también archivar historias clínicas, que lo va a hacer también entre paciente y paciente, pero aquí ya un poco, pues colocarlo todo en los archivadores. Que quede todo recogido, que quede todo limpio para para el día siguiente. ¿M? Apagar equipos, aparatos. Y bueno, aquí habla también de cerrar llaves de agua, luz del consultorio, aire, gas. ¿M? Pero bueno, cerrar las llaves de agua no se suele cerrar. ¿M? En todo caso, sí, la luz del consultorio no va a dejar todo aquello encendido, ¿verdad? Desde cajón. Y como decía antes, hay algunas funciones también que está aquí un poco sacada de las funciones de mantenimiento a raíz de las que hemos dicho antes, que son las funciones más bien administrativas. Tendríamos ¿m? El controlar el material de esto del almacén, fecha de caducidad, si hay instrumental o material que hace falta, tiene que llevar el control y pedir a los proveedores, llevar todo el control de inventario también, de lo que entra, de lo que sale. Vamos, que el trabajo no está bien pagado, pero también se trabaja muchísimo, ¿verdad? Como podéis comprobar. Y luego todo el orden de instrumental, de materiales, todo eso lo tiene que controlar el TKE. Eso no lo va a hacer el odontólogo, tiene que hacer el auxiliar. ¿M?
incluso el correcto funcionamiento de los equipos, ¿no? Así que hay que ponerse las pilas, la verdad. A continuación, en este tema también se habla de la documentación clínica del paciente, ¿m? Y se habla, pues, por ejemplo, de lo que sería una documentación paraclínica. El prefijo para quiere decir aparte de, ¿eh? Y bueno, serían más bien pues todos aquellos documentos que están relacionados con la gestión, con la administración. ¿M? ¿Cuáles pueden ser? Pues la agenda de citas, ¿no? Es una documentación que la gestión hemos dicho, el TCAE. ¿M? Es muy importante para el buen funcionamiento, por supuesto, del gabinete dental. ¿M? Suelen estar informatizadas actualmente esas agendas de citas. ¿M? Y debe contener la afiliación del paciente, con el nombre, los apellidos, ¿verdad? El motivo de la consulta, el tiempo estimado de tratamiento, también se debe de quedar reflejado en esa agenda de cita para saber en qué momento tengo que dar cita al siguiente paciente, ¿verdad? Y todo lo relacionado con documentación comercial, como sería a través de correo electrónico pedir a los proveedores materiales. ¿M? Un momentito. Vale. Esto sería, como estoy comentando, una documentación para clínica, ¿no? Y luego ya estaría la propiamente clínica, que nos encontramos con la ficha del paciente, donde se recogen datos muy genéricos, datos personales, datos clínicos y por hacer un historial de antecedentes, ¿m? Del paciente. Pues eso es interesante, toda la información que se recoja en una primera visita es muy, muy importante, ¿m? Para luego posteriores tratamientos. También se considera una documentación clínica el consentimiento informado, que también suele ser algo que se escucha por primera vez, pero seguro que cuando habéis realizado alguna prueba diagnóstica, algún invasiva, por ejemplo, entrar en quirófano, nos hacen firmar, ¿verdad? Un documento. ¿M? Eso se llama, en el argot sanitario, un consentimiento informado. Y como bien aparece aquí en el resumen, es la aceptación del paciente a ese acto diagnóstico o terapéutico. ¿M? Otra documentación también considerada clínica sería desde el año 2002 la protección de datos que hay que firmar, ¿m? Dando autorización al establecimiento para utilizar nuestros datos, ¿m? Y que quedan almacenados en un lugar seguro, no se van a extrapolar ni a mandarlo a empresas para que no llegue publicidad si nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, es otro documento interesante, la protección de datos. Y por último, que lo he añadido aquí porque faltaba en el resumen, la ficha dental. ¿M? Pues la ficha dental, como su nombre indica, que es pues toda la información que tras la exploración del odontólogo, ¿m? Se vuelca en una ficha para tener esos datos recogidos y, y bueno, pues está dentro de lo que es el historial clínico del paciente, pero ya relacionado con lo que el odontólogo observa en la exploración que sucede en esa cavidad bucal de ese paciente. ¿M? Con respecto a la ficha dental, pues, como digo, estaría englobada dentro de todo lo que sería documentación clínica. ¿M? Fijaros, aquí se desarrolla un poquito más la paraclínica, como ya lo he comentado antes, puede ser pues cartas comerciales, pedidos a proveedores, los propios presupuestos que se le dan al paciente, ¿m? Que antes de hacer ningún tratamiento hay que presupuestarlo y que acepte el paciente si está de acuerdo, ¿verdad? Los albaranes, las facturas, todo eso estaría dentro de la documentación paraclínica. ¿No?
Con respecto a lo que sería relativa al paciente, pues pueden ser los presupuestos que se les da desglosado del tratamiento y la factura. Que tenéis que saber que en lo que serían los tratamientos bucodentales no se le aplica el IVA, ¿m? Que también aparece en el tema. Bueno, aquí habla de las formas de pago, que esto está claro, ¿no? Se paga con tarjeta o en efectivo. Muy bien. Otro apartado, aparte ya de esto que estamos hablando de los tipos de documentos para clínicos o clínicos, en este tema se trabaja lo que serían las relaciones con el paciente. Si estamos hablando de equipo, ¿verdad? Bueno, pues las relaciones con el paciente, pues está claro que tiene que estar englobado en un entorno cordial, cómodo, como aparece aquí en negrita, ¿verdad? Hemos dicho que el TCA, una de sus funciones, y la primera que aparecía en la función asistencial, es la recepción del paciente, eh, y acompañarlo a la sala de espera si es la primera vez que asiste y no sabe ubicarse en el espacio, ¿verdad? Y también de llevarlo al gabinete. Se dirige por su nombre, que también me parece como idea interesante, y hay que indicarle al propio paciente si tuviera en algún momento que comunicar algo, levantar la mano izquierda para avisarnos, porque claro, con la boca abierta no se va a poner a hablar, me va a decir, por favor, no, hay que darle una serie de instrucciones mínimas, pero bueno, sobre todo mucha confianza, si es la primera vez, ¿verdad? Que viene con su historia que vamos a conocer ahora y puede provocar problemas de ansiedad y de odontofobia. Bueno, pues eso también, como digo, una función del TCAE. Igual como comentado, la salida, llevar al paciente a la salida, el confirmar una cita próxima. ¿m? Y todas estas ideas así un poco que aparecen aquí en el resumen. Si el paciente es un niño, pues hay que igualmente trabajar incluso técnicas de distracción, que aparecen en alguna pregunta de tipo test. Eh, Debe de estar acompañado siempre por un adulto. No se le deja al niño solo en el gabinete, a ser posible con un adulto. ¿m? Que no le vaya a infundir más nerviosismo del que pueda generarle al niño, pero bueno. mm, y, y siempre, bueno, pues dirigiéndose con su nombre propio, ¿vale? Para transmitir confianza. Igualmente, si hay algún paciente con algún tipo de diversidad funcional, pues también pues, habrá que acomodarse a las características de esa persona que llega al gabinete y, y sobre todo, pues mucha cordialidad y mucha empatía con este tipo de personas en concreto que tienen necesidades especiales. Tenemos un apoyo psicológico al paciente que se puede realizar también y hay que tener nosotros como TCAE, tenemos que tener esas herramientas, ¿m? Y tener en cuenta que un paciente puede desembocar en cuadros de ansiedad, venir con miedo porque hay experiencias previas no agradables, y eso hay que tenerlo en cuenta, o generar situaciones de estrés. Y tenemos aquí un esquema de la relación del individuo con el estrés y la ansiedad muy sencillito, donde hay un agente agresor, en este caso, pues ir a ver al odontólogo ya es una cosa que no me apetece nada, y va a generar en la persona estrés, ¿no? ¿Mm? O también una respuesta emocional, es decir, porque una persona también con una inconsistencia emocional, que es mucho más grave, con episodios o cuadros de ansiedad. Es decir, en todo esto hay una respuesta emocional del paciente que hay que trabajarla. Incluso en algunas ocasiones, pues hay que derivarlo a un especialista, a un psicólogo, que trabaje esa fobia para poderse poner en manos de un odontólogo y seguir un tratamiento. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Y respecto a esto, pues tenéis ahí los factores de la ansiedad. Pues tenemos desde la propia personalidad del paciente. Como comentaba hace un momento, puede haber una inconsistencia emocional, es decir, una persona que tiene cambios bruscos de personalidad.
estado de ánimo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Luego, el temor al dolor. Está asociado el odontólogo o el dentista a que me genera dolor. ¿eh? Las experiencias previas traumáticas, sobre todo en la infancia, que haya podido tener el paciente, pues es otra consideración a tener en cuenta. El miedo a la sangre, a las heridas, a las batas blancas, a las mascarillas, el olor de la consulta, el instrumental, los sonidos fuertes, pues, por ejemplo, del material rotatorio, del micromotor o de la turbina, pues eso, cuando estás en la sala de espera y estás escuchando eso, dices, madre mía, ¿qué hago yo aquí, no? Y luego otro factor que puede generar ansiedad es profesionales poco comprensivos, con comportamientos negativos, con actitudes poco empáticas, que eso hace, bueno, pues que el paciente no esté bien, ¿verdad? Y el hecho de que el propio tratamiento hace que la persona esté indefensa. El hecho de tener la boca abierta genera inseguridad. ¿M? Y una posición incómoda en el sillón igualmente. Serían factores, como digo, que van a desencadenar cuadros de ansiedad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿M? Estas personas con síntomas de ansiedad pues van a exteriorizar una serie de sintomatología como puede ser palpitaciones, exceso de sudoración, sensación de que le falta el aire, que se quiere ir, temblores. Pues también a la mínima que podamos observar esos síntomas, hay que saltar un poco las alarmas y decir, cuidado, que hay que parar, o hay que dejar de emitir tanto ruido, ¿no? Si estamos con el material rotatorio, hay que hacer algo para que medio desaparezca, ¿no? El síntoma, porque es que entonces no sería muy efectivo el tratamiento. ¿Qué intentará el técnico? Pues sobre todo no transmitir más nerviosismo al paciente, porque tu personalidad sea de una persona muy activa y que no acepte, ¿no? Lo que está ocurriendo, eso no debe ocurrir. Luego, que el ambiente, a ser posible, se eviten los ruidos en exceso, por eso tienen que estar las paredes del gabinete insonorizadas, para que no se escuche la sala de espera y incluso los quejidos, los llantos del paciente, ¿no? que están tratando. Colocar música ambiental, relajante, incluso el utilizar, como he comentado, en los niños técnicas de distracción. No sé si habéis visto un gabinete pediátrico donde hay muñecos, hay peluches, es decir, incluso la misma vestimenta del odontólogo es divertida, es decir, que hace que el niño pues esté un poco en ese mundo, ¿no? de infantil y de personajes, que le habla a un cocodrilo y le enseña los dientes y le explica cómo debe hacer, por ejemplo, la higiene en casa, lo hacen a través de cuentos, historias, y mucho más eficaz el tratamiento. ¿M? Y por último, bueno, pues lo que comentaba, si hubiera que hacer un manejo de la ansiedad porque no se puede controlar dentro del propio gabinete o la clínica por los profesionales que somos nosotros, pues habría que derivar a un psicólogo, ¿no? Para trabajar esa fobia o odontofobia. Pues aquí termina este resumen de lo más interesante que se puede extraer del tema, ¿vale? Mm, no sé si tenéis alguna pregunta. Voy a colocar esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga que preguntar algo? Esa colaboradora de hasta los pendientes de plástico, dice, es muy fácil, me dijo, pues toma esto No para se escucha bien. ¿Cómo? No, nada. A ver, Mónica, ¿tú quieres decir algo? la pata blanca. No, no, Vale. que no se escucha bien. Pero a mí sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, a mí sí. Vale. Sí. El plato es súper chulo.
que no da el plato tiene varios besos. Bueno, tenéis Pero delante rosa pues espada para que lo que son las preguntas de final del tema. hasta la Ana de por la mañana que tiene a la rosa, pues no se lo inventó y sacó El tipo de, ¿no? del programa. Fijaros, ahora la idea sería el coger el tema, la parte final, que son preguntas tipo test, y hacerlas, con la información que ya, con una lectura previa y todo ese trabajo individual que habéis realizado, más lo que habéis escuchado, y hemos visto que sería lo más interesante de estudiar de esta unidad didáctica. Tendríamos estas 10 preguntas, que son tipo test, ¿m? que pues habría que atreverse a contestarlas. A ver, ¿alguien lo ha hecho? Virginia, ¿tú lo tienes hecho? Yo sí lo tengo, Isabel. Yo también. Venga, Yo pues también. vamos a ir viendo, lo ves, ¿verdad? Ahora llega con Juan y ella por no estar tarde, los colaboradores que tenemos mañana. Bueno, pues ahí hay una serie de preguntas. Esto lo vamos a hacer desde el primer día. Hay que leer muy bien la pregunta y tener claro cuál es el contenido, lo que me están preguntando, lo que hacer una lectura comprensiva, vamos, como decimos aquí en el centro, para luego saber que la respuesta que voy a marcar es la 100% verdadera. Entonces, ya desde el primer día hay que ir contestando las preguntas tipo test de forma inteligente. Si tengo dudas, no contesto y hago ya la práctica de como si estuviera en el examen que voy a realizar en el mes de mayo. ¿Vale? De la Shakira. Entonces, la primera pregunta que tenéis ahí dice, indica cuál de las siguientes no es la respuesta correcta sobre las funciones del TCAE. Entonces, si no me he enterado bien, lo vuelvo a leer, no pasa nada, ¿eh? Puedo haber estado en ese momento distraída, lo vuelvo a leer. Indica cuál de las siguientes no es la respuesta correcta sobre las funciones del TCAE. Vale. Cuidado que es una negación, ¿eh? No es la respuesta correcta sobre las funciones del TCAE. A. Acomodación del paciente en el sillón. B. Realizar la exploración. C. Disposición del instrumental. Y D. Preparación de los materiales. Me he puesto la B. A ver, ya la ve, ¿no? La B. Muy bien, claro, A ver. porque la B yo no realizo la exploración. Eso es quien lo Nada. realiza. El odontólogo, estomatólogo, ¿verdad? Vale. El 2. ¿Cuál de los siguientes profesionales trabaja con el equipo de salud bucodental, pero no directamente con el paciente? Lo he leído, me he enterado, vale. Y voy leyendo las respuestas posibles. A. Auxiliar de enfermería. B. Dentista. C. Higienista bucodental. Y D. Protésico dental. Sería el D. La D. Sería la D. El protésico dental. Hemos dicho que directamente con el paciente no. Él va a recibir, ¿verdad?, las muestras y va a realizar la prótesis, la que va a confeccionar. 3. Es una función administrativa, del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Y he entendido muy bien la función administrativa, pues en la administración, en lo que decía, el papeleo, ¿verdad? A. Seleccionar los materiales necesarios para cada técnica. B. Concertar la cita con los pacientes. C. Preparar el gabinete antes de la llegada del paciente. Y D. Esterilizar el instrumental de la clínica dental. La B. La B. A ver, La B. la B. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? B. Es una función administrativa del técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Concertar las citas con los pacientes. Sería la B. Muy bien. A ver. Ujú, claro, todo lo que es papeles, agenda de citas. Muy bien. 4. La programación de citas para los pacientes se realiza en A. La sala de espera. B. La recepción. C. La sala operatoria. Y D. La sala de radiología. La recepción. La B, La B. la recepción. Pues la La B. recepción, ¿verdad? Está el mostrador. Ujú, muy bien. 5. La exploración llevada a cabo por el dentista se registra en A. La ficha clínica del paciente. B. La ficha dental del paciente. C. La ficha del La B. historial médico del paciente. Y D. La ficha del paciente. La B. La A ver, La D. la D. La B. La dental del paciente.
pondría la B de Barcelona. Sí, Sí. No, la B. La C. Como dice, la exploración llevada a cabo La por B. el dentista se registra será en la ficha dental del paciente, ¿no? En la Cuando ficha hace la dental. exploración, va a la ficha dental, porque son La B las de observaciones de esa exploración que realiza el profesional. Isabel, la B. Dime, entonces la ficha del paciente sería en plan general, ¿no? Con lo que es cita y todo el tratamiento que va llevando a cabo, pero la del paciente dental sería específicamente lo que se le está haciendo, ¿no? exactamente, sí, sí, Vale, sí, vale. ¿Cómo? No me he exactamente. enterado. Que ella dice que la ficha dental del paciente es lo que el odontólogo está observando en esa Ajá. exploración. Es decir, lo que Sí. ve que hay, que no hay, que es lo que sucede, ¿no? Esa sería la ficha dental del paciente. ¿Mm? Una vez Vale, vale, realizada vale. la exploración, pues lo vuelco. ¿Mm? Entonces sería en este caso la B, ¿no? Sí, La B. La E. Barcelona, sí. muy bien. Luego, la número 6. Indica qué tarea se realiza antes de la llegada de los pacientes. A. Encender el autoclave y preparar la solución de ultrasonidos. B. Conectar la unidad dental. C. Comprobar que las superficies están desinfectadas. Y D. Todas las respuestas son correctas. La D. La D. Todas. La D. Las La respuestas D. son correctas. Todas son correctas, ¿no? Muy bien, exactamente. Ujú. Indica qué tarea no se realiza para la apertura del consultorio. Asegurarse que esté limpio. B. Conectar la unidad dental. C. Limpiar el sistema de aspiración con agua y desinfectante. D. La C. Colocar protecciones en las superficies fácilmente contaminables. Sí, Indica qué tarea La no se C. realiza para la apertura del consultorio. Sería la C. la C. Sí. Porque ya tendría que estar Porque limpio. eso se hace el día de antes. Claro. Eso hay que hacerlo el día de antes, exactamente. Cuando nos vamos. ¿Qué pensáis? ¿Qué sería? La C. La La C. C. Yo creo que es la D, ¿no? ¿Por qué crees tú que es la D? Pues porque lo de asegurarte que está limpio debe de estar hecho antes. Conectar la unidad se conecta cuando abre. Limpiar el sistema de aspiración yo creo que debería hacerse justo al terminar de utilizarlo por la propagación de gérmenes. Y colocar las protecciones en la superficie es lo que se hace, no sé. No sé, ahí no tengo yo claro cómo es. Pero te pregunta qué es lo que no se realiza. No. Ah, vale, vale. Exactamente. Ahí ha sido el fallo. Lo que no. Lo que no se realiza. Entonces, ¿qué Lo que pensáis? ¿Cuál sería la sería D, la porque correcta? no es Yo tengo la normal C de puesta. que yo digo la E. C, porque limpiar C. el La sistema de C. aspiración debería de estar Claro, ya porque no hecho. me voy a Limpiar el sistema poner de a limpiar el aspiración sistema de con aspiración, lo tengo que haber hecho el día antes. Se tiene que ¿No? estar Claro. hecho. Exactamente. Muy bien. Sería la C. La C, vale. Vale. 8. Con el consentimiento informado recibe información. A. El médico que realiza el acto diagnóstico y terapéutico. B. El paciente después de procedimientos invasores. C. El paciente antes de procedimientos invasores. Y D. El médico después de realizar procedimientos invasores. El La C. La La C. C. La Esa es la C, C. porque es C. antes, ¿verdad? Muy bien. El C. Y la última pregunta con respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOP, ¿es correcto que A. Se informe verbalmente al paciente, B. Se pregunte los datos al paciente, C. Se informe con un documento escrito y D. Todas las respuestas son correctas? Todas. La C. Todas. La C. Todas. Se debe de informar exactamente la C No, con hay que un firmarlo. documento escrito. La C. Vale, La C. muy bien. Entonces, Isabel, ¿cuál es Entonces, el ¿cuál es? C, no? Entonces, ¿cuál es? Sería la C, con un La documento C. escrito que nosotros firmamos, como Vale. quedamos autorización para utilizar los datos y bueno, y ellos Pero en algunos no van a casos, hacer un uso fraudulento de nuestros datos. en algunos casos el informe puede ser también verbal. No, tiene que ser Nunca, escrito. siempre tiene que ser No, por Tiene que ser escrito. escrito y firmado, ¿vale? Vale.
Vale, Ya pues está. ahora vamos a pasar a trabajar el test que tiene ya más preguntas. ¿Lo habéis trabajado, lo habéis hecho, lo habéis mirado, lo habéis más o menos? Sí, yo lo he hecho. sí. Yo sí, yo también lo he hecho. ¿Y qué, cómo os ha parecido? ¿Muy complicado? ¿O Lo No, veo un sencillito? poquito difícil, pero 2 o 3 veces le he tenido que dar la vuelta porque no. Bueno, si es algunas sí, que es algunas normal. veo que mirar el contenido. Es bueno coger el tema, buscar, mira, cuál Exacto. puede ser la respuesta, ¿no? Ahora mismo, todos los recursos que tengáis a mano, el resumen, el tema, un esquema, lo que sea, para aclararos vosotros una duda del test, es magnífico. Eso hay que hacerlo ahora, cuando no lo vas a hacer el día del examen, claro. Entonces, no pasa nada. Habrá momentos en los que nosotros ya digamos, vamos a hacer hoy un examen, ¿no? De tipo test, ¿no? Ya con más contenido. Y entonces no se pueden utilizar los libros, ¿no? Las fotocopias, los temas, los resúmenes. Es decir, solo ante el peligro y hacemos el test, ¿vale? Como un examen de simulacro. Pero ahora sí podéis mirarlo todo. Porque además es que así hacemos memoria visual en las imágenes, estoy del propio error aprendiendo más que del acierto, y ya ese no voy a caer más cuando me salga de nuevo esa pregunta tipo T. Es decir, que ahora mismo hartaros de mirar, de repasar, de volver atrás, eso es magnífico, ¿vale? Pues vamos a resolverlo, a ver qué tal. Uno, ¿la personalidad del paciente influye en A, su miedo escénico, B, su respuesta al tratamiento, C, todas las respuestas son incorrectas y D, su nivel de ansiedad en el consultorio? Ok. Yo he puesto la C. La C. Yo la Otra sé vez. también. Dice, la personalidad del paciente influye en... ¿Qué podría ser? Yo creo que la C no es, ¿no? La La persona, de la personalidad del paciente influye. La personalidad del paciente, si Yo es creo un que su paciente, por nivel de ejemplo, ansiedad. que Yo creo que tiene, mm, ¿Ese es era? inestable, tiene problemas la emocionales, densidad, ¿no? Yo creo que es la pu- D, de dedo. puede provocar entonces ansiedad, cuadros de ansiedad. Por tanto, El consultorio. su nivel de ansiedad en el consultorio es un aspecto que influye dependiendo de la personalidad del paciente. Claro. Entonces, sería la D. Ah, la de sería, ¿no? Vale, Claro, vale, exactamente. vale. Vale. El TK llamar al paciente, A por su nombre, B por su apellido, D depende del paciente y D por su enfermedad. La A. por su Vale. Está nombre. claro, ¿no? Por su nombre, ¿no? Muy bien. 3. Es cierto respecto al presupuesto que A debe ser firmado por el paciente para poder ser usado. B es un documento no válido a efectos legales, solo determina el coste del tratamiento dental. C no es modificable durante la realización del tratamiento. Y D se le debe entregar al paciente antes del inicio del tratamiento. Sería la D. La La de de La D. La D, muy bien. Y la Ujú. B no, ¿por qué? Eh, es un documento no válido a efectos legales. No es válido, efectos legales. ¿No? Mm, Está hablando del presupuesto, no es válido a efectos legales. Pero bueno, se pero podría también la mejor. considerar cierto, pero la Pero que te lo está cantando al 100% sería la última, ¿no? Que se entrega al paciente antes del inicio del tratamiento. Esa sería la No, más si yo lo que le verdadera. estoy pidiendo, ¿Mm? perdón, yo lo que entiendo es que si yo le estoy pidiendo un presupuesto, es para que me diga qué es lo que me va a costar y qué es lo que tengo. Yo No creo que es para la que B, me inicie nada. que es un documento no válido. Un presupuesto es un Claro, presupuesto. Ahora tú elijas o no elijas si cogerlo. claro, yo es que creo que esta pregunta yo la dejaría hasta en blanco, porque es que Si puede ser crea la C, dudas, se de la deja en C. blanco, efectivamente. ¿Mm? Sí, Es que sí. claro, el Pero yo problema creo es que que no se sé. le debe de entregar al paciente antes del inicio del tratamiento. Vamos, que yo estoy con odontología y me han entregado el tratamiento antes de hacérmelo, ¿no? Pero Creo que es la D. si por casualidad tiene algún problema con la consulta, con el odontólogo, tú tienes que presentar tu presupuesto. Así que puede ser Es válido que el aspecto legal. tiene tinte, es que para nosotros
decimos tajantemente, no, efecto legal no tiene, pero es verdad que puede servir ante una modificación de un presupuesto que no Exactamente. queda recogido en papel y que me dicen que vale el tratamiento 3.000 euros y ahora me quieren cobrar 4. Exactamente. O Entonces, si ahí puedes por poner, ahí sí hay una salida o si legal puedes de poner demostrar que me una están denuncia o algo, por si no exactamente se ha denunciando. hecho lo correcto. Mm, Ya, pero vamos, Pienso yo. yo sigo en mis 13, yo la dejaría en blanco, porque Pues depende perfecto, después si del no, si sistema. tenéis dudas, de verdad dejarlo en blanco, ¿eh? Porque no vaya Es a que ser que el por contestar problema la que liemos. Es que el problema de estas cosas, yo ya que me he examinado una vez, Sí, el Claro. problema de estas cosas es que si tú pones una otra y después no la puedes anular, ni puedes decir el por qué me has anulado esta cuando yo no estoy de acuerdo, entonces yo la dejaría en blanco y me quitaría de problema. muy bien, perfecto. Pues nada. Pero la respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería en La este última, caso? la D. La Yo lo D, Se veo debe más entregar al fácil. paciente antes del inicio del tratamiento. Vale. vale. Claro, porque el paciente debe saber qué cuantía económica va a ser, ¿no? No, no puede después decir, no, yo pensaba, yo creía, yo. No, 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 no. ¿Mm? Lo que pasa es que la B es una consecuencia de cuando hay modificaciones de presupuesto, no, y no se ha entregado al paciente, como dice la D, ¿no? Que hay que entregarlo al paciente y dar su conformidad, pues entonces puede tener Claro, una vía la legal de reclamación pregunta denuncia. en sí ya es liosa. Hombre, puede llegar un momento en que sí lo tenga. Claro, Entonces ahí está. muy bien. La 4 no es un síntoma de ansiedad. A, la hipersudoración. La B, B. dolores musculares. C, La B. La dolores. B, D, La B. La B, palpitaciones. la la B. Dolores B, musculares. B. La B. La B. Muy bien. 5. La comunicación del paciente con el equipo de salud bucodental debe llevarse a cabo. A, levantando las dos manos. B, levantando la mano izquierda de los pacientes diestros. C, levantando la mano izquierda de los pacientes zurdos. Y D, haciéndolo verbalmente. La B, Aquí yo tengo mi levantando la duda. mano izquierda a los pacientes diestros, que La lo tiene B. de medir el Es que tema, da ¿no? igual, Las C serían. sea diestro o zurdo, ¿no? Tal cual aparece en el esquema y más en el tema, La mano no se izquierda. hace diferenciación de pacientes diestros y zurdos, pero es Por verdad que la eso. mayoría de los pacientes que son Diestro. diestros, ¿no? Diestro. Entonces levantando la mano izquierda a los pacientes diestros. No me voy ahora a buscar ahí, si fuera zurdo, no sé qué. No. ¿Mm? Igualmente, si hubiera duda, no se contesta. ¿Vale? Bueno, mejor que no caiga en el examen. Lo malo que estas preguntas caen en el examen. Ya lo sé, me consta. Y además lo Hay digo. peores. Y La que peores, y cae, peores. cae. La número 6, preparar los elementos de protección necesarios en una actividad que se realiza. A, al finalizar la técnica. B, cuando llega el paciente. C, antes de la llegada de los pacientes. Y D, durante la realización de la técnica. La C, La antes de C. llegar La a C. la Habla llegada de de los preparar los pacientes. elementos de protección necesarios. Sería antes de la llegada de los pacientes. La Las C. C. Sí, ya la tengo yo puesta. Perdonar, ¿cuál era la respuesta de las 5? La B de B. Barcelona. La B de Barcelona. Gracias. Sí. Luego la 7, la pastilla antiespumógena sirve para A, limpiar el filtro del equipo dental. B, esterilizar el sistema de aspiración. C, favorecer el mecanismo de aspiración. Y D, evitar la formación de burbujas. La D. La B, La B. La La D. D. ¿viste el sistema de respiración? La D. Sería la D. ¿Mm? La D. Evitar De la formación de Dinamarca, de burbujas. dedo. Sí. ¿Mm? La correcta. 8. El control y eliminación de residuos generados en el gabinete dental es función de A, el odontólogo. B, el higienista bucodental. C, el técnico auxiliar de enfermería. Y D, el protésico dental. La C. El B, La C. La el C. La C. higienista bucodental. La C. La C, muy bien. A la C. 9. Cuando llega el paciente, el TKE debe A, ponerse las gafas protectores de más medios de barrera. B, posicionar la lámpara del sillón dental. C, integrar las radiografías en la ficha del paciente. Y D, colocar el vaso y las servilletas de papel al alcance del paciente.
La D. Yo he puesto la D. La D. D. Colocar el vaso. Muy bien. Colocar el vaso, la servilleta de papel al alcance del Ajá, paciente. la D. Ujú. 10. La ficha del paciente dentro de la historia clínica consta de A. Datos personales de identificación y filiación. B. Ficha dental. C. Ficha clínica y dental. Y D. Ficha clínica. He La puesto C. la La C. C. Yo he puesto la D. Ficha clínica y dental. Muy bien. La La C. clínica y la dental. Muy bien. Ah, la C. 11. Para aliviar la ansiedad en niños se pueden usar A. Técnica de contención física. B. Todas las respuestas son correctas. C. Técnica de La C. distracción. Y D. Ah. Técnica de contención psicológica. ¿La B? La he puesto la Yo he C. puesto la B. ¿Qué la hace? La B. La C. La B, La B. bueno, las técnicas de contención física, ¿sabéis lo que es? Tenerlo atado. Agarrarlo. No, la C. Hombre, no. La C, pues la C, ¿no? Porque Sería la digo, C, hemos dicho, las técnicas de distracción, ¿no? De Sí. que esté Agarrar al niño. distraído, de que Distracción. intente de alguna forma estar tranquilito y no ansioso. 12. Los profesionales del equipo de salud bucodental son A. Personas con titulación adecuada que las habilita para ejercer la profesión. B. Personas que trabajan en la clínica dental. C. Profesionales administrativos de la clínica dental. D. Todos los que trabajan con pacientes. La A. Yo he puesto Ah. la A. La A. La D. La A. D. ¿m? La A. Personas con titulación adecuada que las habilita para ejercer la profesión. ¿m? Esa sería la... En este caso se cumple que la respuesta más larga es la verdadera, ¿no? Como a veces se dice, ¿no? Hay que buscar la respuesta larga, que es la que parece que es la buena. 13. Con respecto a la ansiedad, el TCAE intentará A. Evitar B. ruidos en exceso. B. Todas las respuestas son correctas. C. Mantener un ambiente relajado. Y D. Mantener un ambiente tranquilo. La B. La B. La D. Muy bien, la B. 14. ¿En qué casos debe efectuarse el consentimiento informado por escrito? A. Todas las respuestas son correctas. B. Intervención quirúrgica. C. Procedimiento diagnóstico invasivo. Y D. Procedimiento terapéutico invasivo. Todas. Ah, B. eso soy yo. Yo he puesto Serían todas la A. Todas las A. respuestas son correctas. Para Todas. eso hay que firmar. Es el Falla. consentimiento informado. Luego la 15. Con el consentimiento informado recibe información A. El paciente después de procedimientos invasores. B. El médico que realiza el acto diagnóstico y terapéutico. C. El médico después de realizar procedimientos invasores. Y D. El paciente antes de procedimientos invasores. La B. D. La B. La D, ¿no? La Sería D. la D. Es el Procedimiento. paciente el que, ¿verdad?, recibe el consentimiento, esa información antes de entrar en quirófano, antes de hacer ¿no? un proceso invasor, en el que hay que hacer una prueba y tiene que firmar. Pues además debe esta ser está previo repetida, ¿no? y saber Sí. cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Como cuando leemos ese papel decimos, madre mía, yo mejor que no lo lea porque entonces no me hago la prueba, ¿no? Muy bien. Sería la D. 16. Las funciones de una auxiliar de enfermería en la consulta dental son A. Las que marque el dentista con el que se trabaja. B. Administrativas. C. Asistenciales. Y D. Administrativas y asistenciales. La He D. La puesto D. la D. La La D, D. muy bien. La D. Administrativas y las asistenciales. 17. ¿Tienen las mismas funciones un higienista dental y un protésico dental? A. No. Sí, pero uno A. trabaja con el paciente en la clínica y el otro no. B. No, No. pero sus funciones son parecidas en presencia del paciente. C. No, cada titulación faculta para realizar funciones propias. Y D. Sí, los dos trabajan con pacientes de la clínica dental. La C. He Ah. puesto la A. La C. La C. La C, ¿no? Sería la C. La buena sería la C. ¿Vale? Otro lo que hace es liarnos. 18. Con respecto a la agenda de cita, es cierto que A. La maneja el TCAE. B. La manejan los proveedores. C. La maneja el odontólogo. Y D. La manejan entre todos los miembros del equipo de salud bucodental. La A. Yo he puesto la D. La A. La A. La A. Habla de la La agenda D. de citas. La A, el TCAE, es su función. El TCAE. Hemos dicho antes en el resumen. Aquí hay un montón de funciones, pero hay que tener claro cuáles son las nuestras. Es decir, que son un montón. ¿eh? Es que, También lleva por la ejemplo, agenda de Isabel, cita. Dime.
Por ejemplo, Isabel, un odontólogo, por ejemplo, muchas veces quiere él unas citas especiales y te lo dice a la enfermera para que vamos a la TAI para que le dé estas citas ese mismo día. Que ya Claro, ahí pero no la maneja agenda no la rellena el odontólogo, la rellenamos nosotros. La Claro, agenda, ya, ¿quién lleva el pero control de la agenda? El sí, pero TKE. muchas veces el dentista dice, pues este día quiero que verlo, vamos, verla. pero Sí, la nota ella. La pero la nota nota el ella, ¿no? TKE. Vale, vale. ¿Sabe? Eso es lo que se refiere la agenda, el control de la agenda. El odontólogo no está pendiente ¿sabe? Vale, vale. Por eso nosotros tenemos que tener la carpeta, ¿no? La historia clínica de ese día, sacada de los archivos, sí. Todo eso previo lo tenemos que hacer nosotros. ¿Te cae? Y la agenda, y coge al paciente y decir, mira, dice, ¿no? El dentista que quiere verte la semana que viene. Pues venga, voy a ir cuadrando fechas y la agenda la trabaja el TKE. Sí, sí. 19. Son funciones administrativas de un técnico en cuidado auxiliar de enfermería. A. Concertar las citas con los pacientes. B. Seleccionar los materiales necesarios para cada técnica. C. Esterilizar el instrumental de la clínica dental. Y D. Preparar el gabinete antes de la llegada del paciente. La A. La Muy bien, porque habla de funciones administrativas, ¿verdad? Perfecto. 20. Son funciones del TKE. A. Las funciones de mantenimiento. B. Las funciones administrativas. C. Todas las respuestas son correctas. Y D. Las funciones asistenciales. La C. Todas son correctas. Muy bien, la C. 21. Dentro de las funciones administrativas del auxiliar de enfermería en una clínica dental no están, en negativa. A. Seleccionar y preparar los materiales previstos para desarrollar las técnicas programadas. B. Organizar el archivo de historias clínicas. C. Recibir a los pacientes. Y D. Planificar la agenda, concertar y registrar las citas. La A. A. Porque lo demás sí es administrativo, ¿no? Muy bien. 22. En la ansiedad pueden influir A. Todas las respuestas son correctas. B. Posición incómoda en el sillón dental. C. Experiencias previas traumáticas. Y D. Inconsistencia emocional. La A. Todas, ¿verdad? Son correctas. Muy bien, la A. 23. La existencia de un agente agresor para el paciente puede provocar A. Temor. B. Miedo. C. Todas las respuestas son correctas. D. Ansiedad. La C. La C, muy bien. Hemos dicho antes en el resumen que temor, que miedo y que cuadros de ansiedad, ¿verdad? Todas. 24. Ante un paciente con discapacidad auditiva, el TKE deberá A. Hablarle más fuerte. B. Adecuar su actuación a la necesidad del paciente. C. No decir nada y llevarlo de la mano al consultorio. Y D. Usar lenguaje de signos. La D. La lengua de signo, pero Adecuar su actuación. ¿Qué La D, pensáis? ¿no? yo he puesto la D, pero no sé. Lo de usar lenguaje de signos, yo creo que no veo yo aprendiendo a vosotros el lenguaje de signos, ¿eh? Pues Vamos yo te ya, digo que no sería tampoco el vamos a colmo. hacer eso, ¿no? Sería adecuar su actuación a la necesidad del paciente, algo mucho más Por genérico, ¿no? descarte, ¿no? La B con base a las necesidades de cada quien. ¿Vale? Que puede ser algo también que yo he aprendido, lenguaje de signos, y claro, pues fantástico, ¿no? Pero no es lo suyo. 25. No influye de forma decisiva en la ansiedad de los pacientes. A. Temor al dolor. B. Malas experiencias previas. C. Temperatura de la clínica. Y D. La odontofobia. La C. La C. la La C. La temperatura, ¿verdad? No es algo decisivo, ¿no? En cuadros de ansiedad. Muy bien. 26. Organizar y poner en funcionamiento los equipos y aparatos de la clínica dental son actividades que se realizan A. Antes de la llegada de los pacientes. B. Cuando llega el paciente. C. Al finalizar la técnica. Y D. Durante la realización de la técnica. La A. La A. Claro, muy bien. Antes de la llegada de los pacientes, la A. 27. La diferencia entre un TKE y un higienista reside en que A. El TKE es el único encargado de las actuaciones con el paciente. B. El higienista colabora con el TKE en funciones asistenciales. C. No hay diferencias, ambos tienen las mismas funciones. Y D. Los higienistas tienen más funciones definidas por la ley. La D. La D. La D.
Sí, es la D. Mm. 28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos? A. No es obligatoria. B. Necesita siempre soporte informático. C. Solo obliga a los profesionales sanitarios. Y D. Los pacientes deben firmar un La documento D, para la la D, cesión de sus datos. La La D. D. La D. Muy la bien. D. 29. Dentro de las funciones asistenciales del auxiliar de enfermería en una clínica dental no se encuentra, cuidado que es una negación, A. Preparar el material instrumental necesario. B. La transferencia del instrumental. C. Controlar el stock y la fecha de caducidad del material instrumental en el almacén. Y D. Recibir y acomodar al paciente. La C. La D, Sí. La C, ¿no? Yo he puesto la C. Esa Yo lo he administrativa. dejado en blanco. Claro, administrativo de mantenimiento, ¿verdad? Muy bien, la C. 30. La limpieza de las cánulas de aspiración y del sistema completo de aspiración se hace A. Al comenzar el turno de trabajo. B. Una vez a la semana, al menos. C. Cuando sea necesario. Y D. Al terminar el turno de trabajo. La La D. D. La D. La D, muy bien. Al terminar el turno de trabajo. 31. De los siguientes profesionales, ¿cuál no es un profesional sanitario? A. El protésico dental. B. Auxiliar de enfermería. C. Higienista dental. Y D. Odontólogo. La A. Ah, Protésico. Psico dental. Muy bien. 32. Es necesaria la esterilización de... Ah, aquí había una errata, que se corrigió. A. Micromotor y pieza de mano. B. El contraángulo. Bueno, contraángulo. C. Todas las respuestas son correctas. Y D. Turbina. C. La La C. C, Todas C. son correctas. La C. La esterilización. Esto ya lo veremos en la clasificación material crítico. Entonces, Eso lo necesita... decía yo porque esa pregunta no la hemos dado, ¿no? No. no. se ha No, colado. esta pregunta se ha colado aquí, es de otros temas, de Sí. esterilización. Todavía no y hemos eso. dado la herramienta. Claro. 33. El revelado de la radiografía realizada al paciente debe realizarse A. Al finalizar la técnica. B. Antes de la llegada de los pacientes. C. Durante la realización de la técnica. Y D. Cuando llega el paciente. La A. La D. La C. La A o la C. Yo estoy en duda de la A o la C. C, ¿no? Dice el revelado. Dijimos que una de las tareas del TECA era positivar, ¿no? ¿no? La radiografía para mostrarle al odontólogo, mira, esto es lo que sale, ¿no? De la radiografía Sería la oncológica, C, ¿no? ¿no? Que se ha hecho, ¿no? La C. Desde la Entonces higuera. sería durante la realización de la técnica. La C. Ujú. De Vale. todas formas, esto todavía no lo hemos dado en el tema, ¿no? No. Pero Esa es es la la de las última, funciones. última. No la Tema C. último El esto. TECA, lo hemos visto en el resumen. El Sí. positivar las placas de radiografía. Mm. Antes. Sería Y la B. además eso está englobado dentro del apartado durante la realización de la técnica, Es la C, ¿no? que aparece en el tema 1, vamos. Sí, sería la C. 34. Son funciones asistenciales del técnico en cuidado auxiliar de enfermería. A. Preparar el material e instrumental previsto para técnicas programadas. B. Archivar las historias clínicas. C. Proporcionar la información demandada por el paciente. Y D. Planificar la agenda de citas. La D. C. La D. La A, porque son funciones asistenciales lo que se está refiriendo. Ah, vale. La C. 35. Los datos de patologías previas se recogen en A. La ficha clínica del paciente. B. Todas las respuestas son correctas. C. La ficha dental del paciente. Y D. El presupuesto. La A. La C. La A. La A. Habla de patologías 5. previas, no es lo que el odontólogo observa en la exploración que está haciendo. Esa es la Ah, ¿no? la A. Entonces La sería ficha la A, en clínica. la ficha clínica, ¿no? En la historia clínica, donde se recogen los antecedentes y patologías previas. Si ya tuviera patología dentro por ejemplo, de ese día, ¿no? Ya si se pondría en la ficha dental. Claro, pero como tú primero haces una entrevista al paciente para conocer, ¿no? Y coger Enfermedad. información y generar esa ficha clínica. Pues si es diabético, si tiene antecedentes, es decir, información muy general para Si tiene después tales. actuar en consecuencia con tratamientos. Hola. No te escucho. ¿Entendéis o no?
Sí. Sí. Todo lo que sería antecedente, patologías previas, no lo que se recoge en la exploración. Que entonces sería la ficha dental. Esa sería la ficha dental. 36. El consentimiento informado es A, la aceptación a realizar una intervención quirúrgica por parte de un médico. B, la aceptación a realizar un acto diagnóstico por parte de un médico. C, la aceptación de un acto diagnóstico por parte de un paciente. Y D, todas las respuestas son correctas. A ver, La C. Sería la C, aceptación de un acto diagnóstico por parte de un paciente, ¿no? Porque el médico no tiene que aceptar nada, ¿vale? ¿Verdad? Perdona, la 35 es la A, entonces, La 35 sería la A, la ficha clínica del paciente. Y la 34, La 34 son funciones asistenciales del técnico en cuidados de enfermería. Era la A, preparar el material instrumental previsto para técnicas programadas. Porque las otras que aparecen son funciones que son administrativas. 40, Fabi. ¿Vale? 3 de 40, ahí tienes todo mal. Luego, entendemos la 37 por documentación paraclínica. A, los documentos relacionados con la actividad clínica del paciente. B, los documentos usados en las actividades de gestión y administración. C, todas las respuestas anteriores son correctas. Y D, los documentos relacionados con la situación clínica del paciente, por ejemplo, son odontogramas previos. La ¿Qué B. diríais? La D. La B, de Barcelona. ¿Mm? Son los documentos de la paraclínica, de gestión y administración. 38. Si el paciente es un niño, el TCAE debe tener en cuenta que A, se le llevará al gabinete jugando. B, se le llevará agarrado de la mano. C, debería acompañado siempre de un adulto. Y D, todas las respuestas son incorrectas. La C. C. La C. La C. La buena sería la C. Debería acompañado siempre de un adulto. Y la 39. ¿Cuál de las siguientes funciones asistenciales se realiza al terminar el turno de trabajo? A, colocar el vaso, el pañuelo o servilletas de papel al alcance del paciente. B, engrasar el material rotatorio. C, preparar el gabinete antes de sentar al paciente en el sillón dental. Y D, revelar las radiografías realizadas al paciente. La la D. B, La B. La C. Dice ahí al terminar el turno de trabajo. La B de Barcelona. La B. La B de Barcelona, engrasar el material rotatorio. Muy bien. Ujú. Bueno, ¿qué tal habéis visto el test? Las que ya lo tenían más o menos trabajado en casa, Bien. ¿lo habéis visto claro? Sí, Sí, un sí. poco Ha tenido trabajado. bastantes Sí. respuestas correctas, ¿no? Sí. Sí. Yo he Vale. tenido 3 fallos, estoy contenta. bueno, yo lo he hecho sobre la marcha y más o menos bien. Hombre, el examen podría ser de este tema. El examen podría ser más preguntas. Claro, pero el problema es que cuando empiece ya a meter más información en mi cabeza, de cuando vayamos ya al tema 7, el tema 8 ya, a lo mejor dice, bueno, presentan dudas, incluso preguntas de este tema tan facilito que es el tema 1. Entonces hay que tenerlo muy bien atado y como digo, se puede ampliar, ¿no? Por ejemplo, en la página web tenéis al final resúmenes de Editec, que podéis también eso, complementar con los nuestros de Mamila, pero tampoco abarca mucho. Muchas veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Tenerlo muy claro y ya cualquier pregunta que te salga, la vas a saber defender. Si no lo tengo claro, no contesto, que es el quid de la cuestión, y bueno, que no es un módulo, aunque tiene el pobre esa etiqueta de que es de los peores, o el peor, pero luego se deja querer, ¿no? Las técnicas de odontología. Bueno, pues nada, ¿alguna duda que os surja, alguna cosa que queráis comentar? Yo es que me conecté un poco tarde, eso queda grabado, ¿no? Sí, esto se va a quedar grabado y ahora lo subimos, ¿vale? Ya tenéis el enlace para verlo desde el minuto 1, ¿vale? De Vale, acuerdo. pues nada, ya mañana vemos el siguiente
igualmente, si no me da tiempo de leerlo, o pues lo escucho 2 o 3 veces, ¿no? El audio, que me da tiempo de leerlo, lo leo, porque estos primeros temas son muy facilitos. Ya cuando vayamos llegando al Ecuador, ya se complica la cosa. Una Entonces, bueno, pues una nos pregunta. motivamos Eh, de que esto va a seguir rodando con esta facilidad y nos vemos el próximo día, ¿vale? una Vale, preguntita. Sí, gracias. dime. Eh, el De audio yo no acuerdo. sé dónde se escucha, yo solamente voy leyendo. Pero en la página web En lo, están los en 8 lo que, módulos. Lo que pasa es que hay que meterse en TAO, ¿no? En técnica de ayuda ontológica y estomatológica. Y ahora aparecen test en DAIPO. Tú vas para abajo y empieza tema 1, MM, que es más Mila, ¿no? Tema allí 1, o no me he temario metido. MM. Tema 1 y aparece el tema, que es el PDF, con todas las páginas. Luego aparece. ¿Y ese enlace lo ha mandado? Es que he mandado el enlace de la página web para que vosotros vistéis y os familiaricéis con la página web. Si quieres, te Ah, mando el enlace del audio exacto del tema 2, tema 1. Pero vamos, ay, para mí está ahí. sería genial, por lo menos si me lo mandara a mi WhatsApp para así ver y me pueda meter a Vale, la página. vale. Que sin problema, que yo entiendo que esto al principio abruma un poco de decir, ay, Sí, madre mía, cantidad de cosas sí. hay ahí, ¿no? Pero yo te lo mando, tú ¿eres Yolanda? Yolanda Díez, sí. Díaz, vale, pues te lo mando por privado, Sí, todos los audios, que son los temas leídos, vamos en audio, vale, para que, perfecto, muchísimas ¿vale? gracias. Si alguien más Hola, quiere, pues se lo mando también. a mí también, por favor, gracias. ¿Tú quién eres? Yo también. Yo, claro. Ana Y María sí, García. por favor, Bueno, lo mando al grupo y que todo el mundo lo pero vea. los audios están en la Al página, grupo. mi audio. Sí, mejor al grupo. Mejor Vale, pues venga. gracias. Ya, de todas formas, ya os digo que conforme vaya pasando el tiempo, pues os va a ser En más el mismo fácil sitio donde están utilizar los la página libros. web o incluso nos podemos detener mañana en mostraros la página web y dónde está cada cosita, ¿vale? Para que Isa, podáis una ver. preguntita. Dime, Soy Patricia. sí, Mañana el tema 2 y hacemos lo mismo. trabajamos lo mismo, sí, el tema 2, sí, Vale, vale, porque ya en el tema 3 se empieza a complicar la cosilla un poco. claro, ya empieza. Pero bueno, que es que esto es así. Cuando ya tú tengas el control, pues digo, pues mira, pues tan difícil no es, ¿no? Porque estás pisando sobre seguro. Ahora mismo todo el mundo, sobre todo para los que es la primera vez. Ya las que habéis repetido esta prueba y habéis presentado este módulo el año pasado, pues más o menos sabéis, ¿no? Los contenidos más o menos os suena algo. Pero para las nuevas es todo chino. Entonces, despacito, con buena letra, verá cómo resulta fácil. De hecho, en mi centro y en el centro de otra compañera que estamos con Tao, te cae, perdón, verá que odontología se suele aprobar. Si se trabaja desde el principio, vuelvo a realizar mis repasos continuos, que no se me olviden las cosas y las lleve muy clara, puedes encontrarte con preguntas en el examen que tú digas, ¿esto dónde ha salido? Pero eso no es lo normal. Si las 37 preguntas más las 4 de reserva que vaya a encontrar en el examen de TAO no son esto dónde ha salido. Me parece alguna, ¿no? Pues nada, esa la dejo en blanco y tiro para adelante. ¿Vale? Vale. Bueno, pues mañana nos vemos entonces, ¿no? Muy bien. Pues venga, pues un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mañana, Isabel. Hasta luego, Adiós. chicas.